que a pesar de la pandemia no nos vamos a gozar. En Cristo nos gozamos. Gloria a Cristo Jesús. Le damos otra vez la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hermosa mañana, ya casi tarde. Todos los que nos ven en las redes sociales, nos ven en los medios digitales, pero también los que vienen por primera vez a nuestra congregación. Y quisiera otra vez saludar y preguntar, ¿quién hoy viene por primera vez o no es miembro de nuestra iglesia y nos visita? ¿Pudiera levantar su mano? Miren alrededor, miren cuántas personas. Bienvenidos todos ustedes a la casa de Dios. Esta es su casa. Llegó el tiempo de escuchar palabra de Dios, de recibir el mensaje, el consejo de la palabra de Dios. Y quiero pedirle que oremos ahí sentado en su lugar. Vamos a presentar este mensaje al Señor. Jesús, estamos en esta mañana, nos disponemos a compartir y a recibir tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos permites recibir tu consejo, tu mensaje. Háblanos, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos ha dado un tema muy especial para compartir con todos los que estamos acá y los que nos ven en los medios digitales. Estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo donde la situación cambia de día en día. Lo que ayer era, mañana puede ir cambiando por esta situación de la pandemia. Y el Espíritu Santo me dio un tema muy especial para compartir, titulado, No temas, Jesucristo está contigo. No temas, Jesucristo está contigo. Hay dos tipos de temor. Cuando hablamos de temor, hay dos cosas específicas, son diferentes uno de otro. El primero significa pasión, asombro y huir de aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Es el temor de miedo, lo que llamamos miedo. El otro tipo de temor es aquel asombro y aquella reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior, ya sea padre, esposo y especialmente a Dios. Es el temor de respeto a Dios. Pero no vamos a hablar de ese segundo, vamos a hablar del primer temor, el que vimos, el temor de miedo. ¿Por qué hablar de esto? Debemos entender primero por qué viene el temor, por qué a la vida del ser humano llega este sentimiento, esta emoción. Viene por tres razones. La primera es un sentimiento de peligro inminente, o sea, algo que va a pasar, que está aquí y nos puede hacer daño. Lo segundo es porque no tenemos control de la situación. Cuando no tenemos control de algo, solemos sentir miedo. Y lo tercero es por la incertidumbre del futuro. El no saber qué va a pasar en el mañana también nos causa temor. Peligro inminente, no tener control de la situación e incertidumbre por el futuro son tres elementos que claramente conlleva o presenta la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. No tenemos control de lo que está pasando, es un peligro inminente, por eso todos usamos medidas de prevención y mascarillas, pero peor aún, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Eso humanamente hablando, como seres humanos, como personas, nos causa temor. No hablamos de no tener prevención o precaución, hablamos de temor, porque el temor no necesariamente nos hace que nos cuidemos, aunque muchas veces sí. Pero el temor, en última instancia, es dañino, es destructivo. Sin embargo, la prevención siempre la debemos tener. Veamos ahora en qué área de nuestra vida específica, áreas específicas, el COVID ha venido a causarnos temor. Pero no solo áreas, sino respuestas, soluciones que nos da la bendita palabra de Dios para enfrentar el temor por el coronavirus y por cualquier otra causa.
El primer temor con el cual el COVID ha venido a confrontarnos o a traer a nuestra vida es temor a enfermarnos nosotros y nuestros familiares. Por supuesto que sí. Según las estadísticas, ya en nuestro país hay más de 77,000 personas que se han contagiado, enfermado de COVID-19. En el mundo son más de 19 millones de personas que se han contagiado de COVID-19. Cada día vemos que la información va cambiando, va aumentando, vemos algo diferente. Lo que ayer decía la OMS, hoy lo cambia. Esto sigue afectando nuestra salud y nadie puede explicar exactamente qué sucederá. Y se ve un agravante en el caso de nosotros en nuestro país, que vivimos en una nación, en un país con ciertas deficiencias en todo lo que es el sector salud, que es nuestra realidad. Y a eso le sumamos que estamos en un periodo de transición política, de gobierno, que eso también trae cierta incertidumbre a las personas. Todos estos elementos mezclados, humanamente hablando, nos causarían temor y nos causan temor. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo responder al temor a enfermarme, al temor a que mi familia se enferme de coronavirus? ¿Qué respuesta nos da la palabra de Dios? Quiero que me acompañen en Éxodo capítulo 15, el versículo 26. En pantalla en cabina lo vamos a tener. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice el Señor, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta palabra sanador, hemos escuchado mucho y hay canciones sobre eso, es la palabra en hebreo Rafa. Y significan, escuchen qué significa, remendar, como con puntadas, como cuando se cose algo o alguien, curar, arreglar, cuidar, médico, restaurar, sanador o sanar. Esta palabra aparece más de 67 veces en el Antiguo Testamento. Y siempre habla de una sanidad física, de una sanidad del cuerpo. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios está interesado, Dios está preocupado por nuestra sanidad, en el caso de que nos enfermemos, y preservar nuestra salud física. La condición, sin embargo, para tener ese beneficio que dice Éxodo 15, de la sanidad de Jehová, es una condición muy específica. Dice que debemos escuchar y obedecer su palabra. Es vivir el evangelio, es poner nuestra vida, es hacer del evangelio una práctica diaria en nuestra vida. No es solo decir, especialmente esto a los amigos que nos visitan y nos ven, no es solo decir yo creo en Dios, es vivir una vida que agrade a ese Dios en el cual decimos creer, siempre conforme a lo que dice su palabra. Entonces queremos gozar de la protección sanadora de Dios, pero muchas veces no queremos someternos a su voluntad. Si deseas gozar de la protección sanadora divina de Dios, hay que creer y obedecer a su palabra. Amén. Pero no solo esto, veamos qué nos dice Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién Él? Cristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo se queda Éxodo hablando de Jehová el sanador, sino que en Isaías, como se le llama el profeta mesiánico, más de 700 años antes de Cristo nacer,
se habla claramente de cómo por el sacrificio de Cristo, tú y yo tenemos derecho legal a recibir esa bendición de la sanidad divina, esa protección sanadora de Dios. ¿Por qué? Porque fue por su llaga, no por mi llaga, no por mi sacrificio, sino por el que Él hizo en la cruz. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, en su obra salvadora, lo primero, me arrepiento de mis pecados, viene toda una serie de beneficios, dentro de los que está la sanidad divina. Y si tuviéramos una enfermedad, la curación de esa enfermedad. ¿Por medio de qué? De la llaga, del sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Pero no se queda aquí la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, vamos a ver qué nos dice. Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús sanaba, según el texto, algunas enfermedades o un cierto tipo de enfermedad. ¿Será que solo sanaba las enfermedades de los huesos, las cardíacas, las neurológicas? Toda enfermedad y dolencia se somete a la autoridad, al poder de Cristo Jesús. Y si Jesús podía, mientras estuvo aquí en la tierra, y la Biblia nos dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que toda autoridad le ha sido dada, ¿será que el poder de Jesús para sanar ha disminuido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá disminuido? Por supuesto que no. Jesús sigue sanando toda dolencia y toda enfermedad. Entonces, ¿puede Jesús sanar el COVID-19? Otra vez voy a preguntar, ¿puede Jesús sanar el COVID-19? Amén, por supuesto que sí. No hay enfermedad y dolencia que esté por encima de Él. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Siempre la Biblia dice que oremos con fe al Señor y que vayamos con fe a Él. Y hay una cita en Mateo 8, versículos 16 al 17, que nos dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A mí me gusta mucho lo que dice el texto, que le llevaron a Él las personas que estaban enfermas y los que tenían demonios también. ¿Por qué que le llevaron? ¿Por qué que estas personas fueron a Él? El hecho de ellos ir hacia Jesús, el hecho de ellos ir donde estaba Cristo, estaban reconociendo: Jesús, tú tienes el poder para sanarme. Humanamente de pronto no se puede. Y vamos a ser realistas con esta pandemia. La humanidad no sabe cómo solucionarlo. Se están trabajando con vacunas, se están trabajando con medicamentos, se recomiendan unas cosas y otras, pero no hay nada seguro. Pero yo sí conozco a alguien que puede sanar el COVID y se llama Cristo Jesús. Ese sí tiene la medicina perfecta, la que no nos va a fallar. Pero miren lo que hacía la gente. La gente iba a Cristo. Iba a Jesús. Significa que reconocía: Jesús me puede sanar, ese hombre me puede sanar. Entonces yo dejo el lugar en que estoy, me activo en fe y voy hacia Él. Muchos de nosotros queremos que Dios nos sane del COVID, de lo que sea, pero muchas veces ni siquiera oramos por esa enfermedad. Yo lo digo por mí mismo. A veces uno tiene un dolorcito de cabeza y lo primero que hace es tomar un medicamento. No es que sean malos los medicamentos, pero tenemos a un Dios sanador que con el poder de una sencilla oración hecha con fe me pueda sanar.
Si estás enfermo de COVID, tú que nos estás viendo o alguien que esté aquí, o tienes un familiar enfermo de COVID, tu primera opción, tu primera salida debe ser Cristo. Ve con fe en oración a Cristo. Si tu familia está enfermo, si tu padre, si tu hijo, si tu compañero, si tu esposa, ve con fe a Cristo, ve con fe a Cristo, porque Él sanaba ayer, hoy y por los siglos toda enfermedad. Entonces, hermanos, Jesús sana también el COVID. Por tanto, no temeré. Escuche, Jesús sana también el COVID, por tanto, no temeré. No temeré no significa que no me voy a poner mascarilla, ni que voy a andar en la calle sin distanciamiento. Por supuesto, eso se llama prudencia y prevención, y lo tenemos que seguir haciendo siempre, pero no con temor, no con miedo. Si cuidándome y tomando las medidas y o haciendo lo que tengo que hacer me enfermo, pues no hay problema. Yo tengo un médico que se llama Cristo que me sana. Y si la enfermedad no puede, si el medicamento experimental aún no está, tengo a Cristo. Así que no temeré, no le voy a temer a la enfermedad. Porque Cristo Jesús también sana el COVID. Entonces el primer temor ha sido enfermarnos nosotros y los nuestros. El segundo es un poco más fuerte y es el temor a morir o que mueran nuestros seres queridos. En nuestro país ya han muerto más de 1,200 personas por producto del COVID. En el mundo ya van más de 700,000 personas que han fallecido. Y debemos preguntarnos, ¿por qué es que el ser humano le teme a la muerte? ¿Por qué los humanos le tememos a morir? Yo pienso que la más importante respuesta es por la incertidumbre, por la inseguridad de no saber qué hay después de la muerte. La principal razón por la que el ser humano, en sentido general, le teme a la muerte es por no saber qué hay después de ella. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que vivimos y creemos en la palabra de Dios, sí sabemos a dónde iremos el día que partamos. Y tú que nos estás viendo hoy, que nos visitas, que aún no has recibido a Cristo, si has tenido temor de a dónde vas a ir después que mueras, hay una respuesta en la palabra de Dios y de eso vamos a hablar. Lucas capítulo 16, versículo 22 y 23, la historia del rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tengo que hacerle una pregunta a todos los que están aquí y nos ven. Si tú murieras ahora mismo, ¿dónde pasarías la eternidad? Si tú fallecieras, el Señor te llamare, ¿a dónde pasarías la eternidad en este instante? Para los que tenemos a Cristo, se supone, ¿verdad que sí? Que la respuesta debe ser con Cristo en la presencia de Dios. Eso es lo que debemos decir, eso es lo que debe ser. Y si tu respuesta no fue ese lugar, bueno, pues, hermano, hay que revisarse. Ahora, amigo, si tú estás dudando de a dónde vas a ir luego de que fallezcas, si tú fallecieras ahora, no sabes a dónde irías, debes entender, debes reconocer que si quieres ir a la presencia de Dios, que si quieres ir al cielo, si quieres ser salvo, hay algo específico que tienes que hacer. Lo primero es arrepentirte de tus pecados. Es reconocer que has fallado delante de Dios, que has pecado, como toda la humanidad. Es reconocer que quieres dejar esa vida de pecado y tornarte a Cristo. Pero no solo arrepentirme, también debo poner mi fe en Cristo Jesús, porque Él es el único medio, el único camino en el cual podemos ser salvos.
Entonces inmediatamente, dice la Biblia, tú te arrepientes y crees en Cristo Jesús, eres salvo. Y sin importar cuándo sea que Dios te llame a su presencia, sea hoy o en un año, o en 10 o 20, si has mantenido tu fe en Cristo, eres salvo y irás al cielo, dice la Escritura. Pero si tú no estás viviendo esa realidad ahora, de la seguridad de la salvación, esta mañana es una gran oportunidad para que tú asegures tu eternidad. Estaba leyendo algo en estos días de que ya el COVID no solamente afecta principalmente a personas de cierta edad y con comorbilidades, sino que la gente joven en nuestro país está subiendo muchísimo la tasa de contagio y agravantes de la salud en la gente joven también. O sea, que no es por la edad necesariamente, no es por el estado de salud necesariamente. Dios puede llamarnos a su presencia en el momento que Él quiera, a los que estamos en Cristo. Pero si mueres sin Jesús, no te espera el cielo. Te espera un lugar de castigo, dice la Biblia. Un lugar de tormento eterno. Pero la buena noticia es que hoy tú puedes asegurar la eternidad con Cristo Jesús. No por algo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, poniendo tu fe en Cristo y arrepintiéndote de tus pecados, recibes la salvación. Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo me pregunto, siempre me hago esta pregunta: ¿por qué el morir es ganancia? ¿Cómo puede ser morir ganancia según lo que dice Pablo? Bueno, la respuesta es que si vivimos en Cristo, oigan, para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Si hemos tenido una vida donde Cristo es el centro de nuestra vida, cuando partamos de este mundo, vamos a ir a un lugar eterno de descanso, de reposo, de paz, de esperanza, donde no hay enfermedad, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento. Entonces ahí morir es ganancia. Morir es ganancia cuando para mí el vivir es Cristo. Morir es ganancia cuando he puesto mi confianza en Cristo y tengo la eternidad en su presencia asegurada. Ahora, hermano, amigo que estás aquí, si has perdido algún familiar que se fue con Cristo, como sé que ha sido el caso de varios de nosotros acá, y esa persona ya se fue con el Señor, debes recordar, debes saber que está descansando en la presencia de Dios, está en el mejor lugar posible. Si se fue con Cristo, ya ganó, ya logró la victoria, ya acabó la carrera. Está en la presencia de Dios. Pero por el contrario, si estás preocupado, preocupada porque puedan fallecer algunos de tus seres queridos, de tus cercanos, no te preocupes solo porque puedan fallecer. Preocúpate y enfócate en que conozcan a Cristo, para que el día que el Señor Jesús los llame a su presencia, se vayan con Él. Ocupémonos, en vez de solo tener miedo, porque podamos morir o los nuestros, vamos a ocuparnos en predicar el Evangelio, ocuparnos en llevar a Cristo Jesús a esas personas que aún no lo tienen. Entonces, hermanos, morir no es un problema. Morir sin Cristo lo es. El problema no es que moramos, es que un alma muera sin Cristo Jesús. Y nuestra preocupación y ocupación entonces debe ser testificar y predicar a Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, dice la Escritura: porque ninguno de nosotros muere para sí, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Un aplauso a Cristo. Si fue para Cristo, déselo con fuerza. Sea que vivamos o sea que muramos, pase lo que pase, del Señor Jesús somos. Nuestra existencia está en las manos de Cristo. Sea que estemos vivos o muertos, Él es nuestro Señor cuando hemos puesto nuestra fe en Él. Así que, hermano, así como Jesús sana el COVID y no temeré, si muero y me voy con Cristo, tampoco temeré. Así que no le tengo miedo a la muerte. Le tendría más bien preocupación a morir sin Cristo. Y los que hemos recibido al Señor sabemos a dónde vamos. Así que tampoco le tengo miedo a la muerte, porque me voy con Cristo Jesús cuando Él así lo decida. Entonces, primer temor a enfermarnos nosotros y los nuestros. Segundo temor a morir nosotros o nuestros seres queridos. El tercer temor, y uno muy tangible muchas veces, es el temor por nuestra economía. Hay muchas otras cosas de las que pudiéramos hablar, pero este es uno de los más importantes. Temor por nuestra economía. Producto de la pandemia, miles de empresas han cerrado. Cientos de miles de empleos se han perdido en nuestro país y en el mundo, ya muchísimos millones. Nuestra economía se ha afectado y, humanamente hablando, hay que decirlo, eso nos preocupa, nos causa temor. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra algo que leímos al principio en la lectura de apertura en el servicio. Solo voy a tomar el versículo 13 del capítulo 41 de Isaías. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. ¿Qué te dice? No temas, yo te ayudo. Esta palabra sostener que se usa aquí significa, bíblicamente, fijar en, agarrar, ser fuerte, valiente, reparar, crecer, resistir o restaurar. Lo que Dios está diciendo es: yo reparo tu economía, yo hago crecer tu estabilidad económica, yo te agarro para que no te caigas. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. No temas, yo te ayudo. Esa palabra ayuda en el hebreo significa rodear. Es como cuando hay un vigilante que está protegiendo un edificio y rodea, vigila el edificio. Dios está rodeando nuestra vida. Dios está rodeando con su presencia, con su cobertura, nuestra estabilidad, nuestra economía, nuestra familia, nuestras empresas, nuestros trabajos. Esta palabra también significa proteger, aliado, amparo, defender, socorrer. En este tiempo de crisis, Dios promete sostenernos y, más aún, proveernos y hasta prosperarnos en medio de la crisis. Pues Dios no está sujeto a las condiciones humanas. Dios no está en crisis. Al cielo no le da COVID. Dios no tiene desaceleración económica. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todas las circunstancias. Recuerden el ejemplo de José. José fue vendido como esclavo. Siendo esclavo, siervo de Potifar, ahí Dios lo prosperó, señores, siendo un esclavo. Y más aún, luego estuvo preso injustamente. Y dice la Biblia que la mano de Jehová estaba con José. Y todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. En medio de la crisis, en el medio del momento duro que estamos atravesando, Dios está con nosotros, hermanos. Vamos a confiar en el socorro, en la provisión, en el sustento de nuestro Dios.
En medio de este COVID, Dios seguirá supliendo, proveyendo, abriendo puertas económicas, bendiciendo tu negocio, tu emprendimiento, dándote el empleo que necesitas, siendo tu sustentador. Mateo capítulo 6, versículo 28 al 33, ya en la parte final, nos dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí quiero hacer un énfasis en el versículo 32 que dice: vuestro Padre sabe. Esa palabra saber en el idioma griego significa ver con los ojos para entender y comprender. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo aquí es que Dios está viendo tu situación, que Dios comprende la crisis, el conflicto, el problema económico, la necesidad material que tienes. Y me encanta cómo el Señor Jesús es específico. Escuchen el versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Fijémonos en algo. Jesús no dice Dios el Señor, no dice Jehová Dios que está en la eternidad. Él dice vuestro Padre, vuestro Padre. Y lo que Jesús está revelándonos aquí es, lo pudiéramos comparar enfáticamente con algo. Cuando un padre, cualquiera de ustedes que son padres, ven a sus hijos con una necesidad material, algo que necesitan, usted se va a quedar con los brazos cruzados viendo que su hijo necesita comida, que necesita ropa, que necesita estudiar. ¿Qué hacen ustedes como padres? Se lo dan. Y si no lo tienen, lo consiguen y se esfuerzan. Y si eso somos nosotros como seres humanos, que somos malos, dice otra escritura, ¿cuánto más el Padre Celestial se hará un ignorante, se hará un desentendido de la realidad de sus hijos? Por supuesto que no. Entonces, en medio de la crisis económica, en medio de la necesidad, del dinero que te falte, tu Padre Celestial está viendo y comprende tu situación. Y Él no es un padre irresponsable, Él no es un padre malo, Él es bueno y es nuestro Padre Celestial. Pero hay algo especial, hay algo hermoso que nos dice la palabra aquí en el versículo 33, es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El mandato del Señor es a que busquemos primero ese reino y su justicia. Significa vivir dirigido por la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo en cada decisión, en cada acción que emprendamos. Que Él guíe nuestras decisiones, sean grandes o pequeñas. Que Jesús sea el centro de nuestra vida y no nosotros mismos. Eso es buscar primero el reino de Dios. Entonces, hermanos, el Padre Celestial sabe las necesidades que tenemos. Por tanto, no temeré a ningún efecto en mi economía que pueda hacer el COVID.
Porque Jehová Dios, Cristo Jesús, es mi sustento. Él es el que me sostiene. Él es el que me provee sin importar la circunstancia, sin importar el cambio de gobierno, sin importar la desaceleración económica. Cristo Jesús es nuestro sustento y nuestro proveedor. Entonces ya al final, el temor a enfermarme yo o los míos se cae por el suelo porque Jesús sana el COVID, por tanto no temeré. El temor a la muerte, sea mía o de los míos, también se va porque si me voy con Cristo hay ganancia. Entonces no temeré a la muerte. Y si Dios está en control de mi economía y es mi Padre Celestial, es tu Padre Celestial, no voy a tener miedo por la economía, porque me falte nada, porque Jesús está en control y por tanto no temeré. Ese es nuestro Dios. Y en medio del COVID, en medio de todo, no habrá temor. Yo quiero que oremos en un momento.